Buenos días muchachos. Para el día de hoy eh, les tengo una explicación con un video que espero que sea lo más conciso posible para abordar el tema del segundo periodo académico, el cual es genética mendeliana. Entonces, espero que pongan mucha atención a la explicación que yo voy a ir dando, que tomen sus apuntes y posteriormente yo lo solicitaré como prueba de su trabajo en clase. Pero lo que más me interesa es que por favor pongan atención a la explicación, pongan atención al video y posteriormente realicen sus apuntes y abramos un espacio para preguntas y asimismo para yo hacerle preguntas a ustedes acerca del tema que vimos hoy. Entonces, por favor, ponemos mucha atención, escribimos por favor segundo periodo, genética mendeliana va a ser nuestro tema principal. Entonces, por favor, con toda la actitud, y espero que sea muy claro para ustedes, para ser lo más cercano posible a una experiencia presencial. Entonces, ¿en qué consiste la genética o por qué vamos a estudiar la genética mendeliana? Entonces, desde la antigüedad, el hombre siempre, sin saberlo, trabajaba con la herencia biológica. ¿Y de qué manera trabajaba con la herencia biológica el ser humano desde la antigüedad? Pues trabajaba en las labores propias de la crianza de animales y del campo. ¿Por qué? Entonces, porque ellos seleccionaban animales que tenían características especiales. Ellos seleccionaban plantas también que podían darle más frutos, que tenían de pronto, si eran maderables, para que dieran mejor madera, si eran animales los que daban mayor producción de carne, de leche o de algún producto como los huevos. Entonces ellos fueron seleccionando esos organismos y esos animales y obtuvieron animales seleccionados y los fueron domesticando. Entonces de esa forma se dio la domesticación de los animales y se dio también las plantas cultivables. Entonces el hombre, sin saberlo, fue seleccionando las características deseables y a través de la herencia biológica estas se fueron transmitiendo de generación en generación para dar plantas y animales con características deseables que fueron transmitiéndose a sus descendencias y el ser humano en ese entonces pues no lo sabía, lo hacía de una manera empírica. Entonces desde allí empezó el interés por el hombre, por indagar, por saber si las descendencias de ciertos animales iban a ser iguales a sus padres, si iban a conservar sus características, si una planta con un fruto deseable en ciertos aspectos iba a transmitir esas características a las otras plantas a través de su reproducción. Entonces todo eso llevó desde un principio, desde la antigüedad, a indagarse a los seres vivos sobre esta cuestión. Además que la reproducción siempre ha sido una característica muy compleja y por la cual se ha indagado desde la antigüedad. Entonces de allí parte el querer conocer más acerca de esto.
Entonces, muchas veces ese interés de conocer le permitió al hombre irse desarrollando las diversas civilizaciones, ir teniendo domesticación de animales, ir seleccionando razas que tuvieran algo favorable para ofrecerles. Entonces, esto no solo se ve desde este punto de vista. Entonces, algunos pensadores griegos se indagaban o se preguntaban el porqué de la transmisión de ciertas características hereditarias. Entonces, por ejemplo, Demócrito, Aristóteles, Hipócrates fueron uno de los primeros pensadores griegos que empezaron a indagar de una manera más razonable acerca de la transmisión de estas características hereditarias. Entonces, uno de los principales pensadores griegos que se cuestionó sobre la herencia fue Hipócrates. Entonces, él tenía una teoría en la cual se consideraba que a través del semen el padre transmitía información de cada una de las partes del cuerpo para formar un nuevo ser humano. Entonces Hipócrates decía eso, entonces decía que el hombre a través del semen podía transmitirle a la mujer esas características para formar un nuevo individuo. Entonces, la teoría que él planteaba se llamaba la teoría de la pangénesis. Entonces, a través del semen, el hombre le transmitía a la mujer las características de cada una de las partes del cuerpo. Entonces, estos pensadores griegos fueron unos de los primeros que de manera razonable empezaron a indagarse sobre cómo era la transmisión de la hereditaria y cómo se daba el proceso de reproducción en los seres vivos. Pero esta no fue la única teoría que tuvo eco en ese entonces. Entonces, la teoría de la pangénesis fue refutada por Aristóteles. En la pangénesis se hablaba de elementos representativos que podían dar características a cada ser vivo, pero Aristóteles replanteó esto y él decía con un ejemplo claro que no podía ser posible. El ejemplo claro que él daba era que si un hombre que fuese mutilado tenía descendencia, si fuese correcta la teoría de la pangénesis de Hipócrates, entonces, ¿qué iba a suceder? Que su hijo, su descendencia, le iba a faltar igualmente el miembro que estuviera mutilado. Entonces, y que esto no sucedía. Entonces, Aristóteles, ¿qué planteaba? Aristóteles planteaba que los seres humanos, a través de su reproducción, el hombre tenía en el semen todas las características o todo un plan de cómo formar un individuo nuevo. Y que eso iba a transformar la sangre de la mujer para que en conjunto formaran un nuevo individuo. Entonces, la teoría de Aristóteles iba un poco más acertada hacia la realidad, y esas teorías se mantuvieron por mucho tiempo, se mantuvieron por miles de años y nadie más volvió a indagar al respecto. Entonces, estaban las teorías encontradas, la pangénesis de Hipócrates
y la teoría que planteaba Aristóteles, que era un poco más acertada y centrada en la realidad. Entonces podemos observar que desde la antigüedad, tanto en las labores de campo como los pensadores griegos ya daban unas teorías sobre la herencia biológica. Otras teorías fueron un poco más, digámoslo, más salidas de contexto, un poco más fantasiosas. Entonces, algunas teorías decían que los seres humanos ya estaban preformados y que se encontraban en el semen. Los pequeños seres preformados se llaman o los denominaban homúnculos, y que de allí se podía formar cualquier ser vivo. Otra teoría decía que todos los seres humanos veníamos de Adán y Eva como las muñecas rusas, o sea que iba surgiendo uno tras otro y que todos ya estábamos formados desde Adán y Eva. Algunos microscopistas también tenían una idea fantasiosa y veían a través de su microscopio, a través de los espermatozoides, pequeños homúnculos. Ellos veían en la cabeza de los espermatozoides seres humanos diminutos. Entonces ellos también tenían una idea un poco fantasiosa de lo que era la transmisión hereditaria. Posteriormente, Lamarck y Darwin plantearon otras teorías, pero que no estaban muy alejadas de lo que había planteado Hipócrates. Entonces hablaron de la evolución y de otros parámetros, pero no lograron avanzar ni concretar mayormente en qué consistía la herencia biológica. Entonces, fue hasta que llegó este señor que vemos ahí. Era un monje llamado Gregor Mendel, y curiosamente fue un monje el que tenía supuestamente arraigadas las creencias sobre el creacionismo y que las características de las plantas, de los animales y de los seres vivos estaban dadas por orden divina, quien realizó los estudios correspondientes a revelar en qué consistía la herencia biológica. Entonces, Gregor Mendel era un monje que se desarrolló su vida en la población de Brno, en la República Checa. Entonces podemos ver dónde se situó el contexto, en el contexto histórico geográfico Gregor Mendel. Entonces él estuvo en la ciudad en Brno y él estuvo en un claustro o en un monasterio donde él se estaba preparando para ser monje en la abadía de Santo Tomás. Entonces fue allí donde él empezó a desarrollar sus experimentos para poder comprobar lo que él observaba sobre la herencia, sobre la transmisión de características de diversas especies. Él en sí se basó, y ahí podemos ver el lugar donde él hacía sus cultivos, se basó en una especie de plantas. Entonces él hacía sus pequeños huertos, como se puede apreciar ahí, donde iba a realizar sus observaciones. Entonces, en el siguiente video vamos a destacar qué era lo que él hacía.